¿Qué tal? Buenos días. En Venezuela el presidente Maduro puede convocar él mismo a un poder constituyente. De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. El 15 de diciembre de 1999 se cumplió el mandato del pueblo venezolano al aprobar, y aquí cito, el sitio web del Partido Socialista Unido de Venezuela, uno de los instrumentos jurídicos que en materia de derechos humanos, participación popular y democracia participativa es vanguardia mundial. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución fue aprobada luego que en 1999 el presidente Hugo Chávez, 3 meses después de asumir el poder por primera vez, lo propusiera. Fue aprobada con gran apoyo popular, un 71% votó por el sí. El presidente Chávez en su momento dijo que con esto se superaba el modelo de democracia representativa, prisionero de las élites y por tanto excluyente de las grandes mayorías. Esa constitución fue nuevamente enmendada en referéndum en 2009 y se aprobó la reelección indefinida que pedía Chávez. En total son 4 referéndums en temas constitucionales las que se le han realizado en Venezuela a esa constitución. Mi punto, esa es una constitución aprobada a medida del bolivarianismo. Pregunto entonces, ¿por qué el presidente Maduro quiere una nueva? Para tratar de responder a esto y más, ya nos acompaña en República José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido a República. Muchas gracias, un gusto estar contigo, Carlos. Bueno, antes de comenzar, quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Maduro en mitin político allá en Caracas, Venezuela. Escuchemos. En las próximas horas le haré llegar al Poder Electoral las bases electorales de la convocatoria. Va a ser una constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas aproximadamente. Señor Vivanco, ¿el presidente Maduro puede legalmente hacer esto? Sobre esto hay gran controversia en Venezuela y fuera de Venezuela. Lo cierto es que pareciera ser más bien una maniobra para acumular más poder y para limitar o prácticamente neutralizar por completo a la Asamblea Legislativa, que como sabemos tiene una abrumadora mayoría de oposición. En este caso, el presidente por sí ante sí convoca este proceso. Hay discusión si requiere o no un referéndum, pero lo importante es que a mí me parece que ante cualquier observador objetivo, el problema de Venezuela no es la falta de una constitución adecuada o la necesidad de iniciar un proceso de reforma constitucional. El problema tampoco de Venezuela es falta de diálogo entre oposición y gobierno. El problema que sufre Venezuela es el ejercicio del poder por parte de una tiranía que ha concentrado el poder cívico-militar y que es responsable por altos niveles de inseguridad, desabastecimiento de medicinas, de alimentos, violaciones a derechos humanos, controla el poder judicial, amenaza y reduce los espacios para la libertad de expresión. En fin, estamos hoy día ante una virtual dictadura en Venezuela. Y lo que corresponde hacer frente a este gobierno, a este régimen, es generar la presión multilateral, presión regional, en el marco de la Carta Democrática, para lograr que la mayoría, que el pueblo en Venezuela recupere sus libertades básicas y cuente con un gobierno y un sistema con separación de poderes, una asamblea legislativa cuyas atribuciones sean plenamente respetadas, un poder judicial y un poder electoral que puedan operar de una manera autónoma e independiente del poder ejecutivo.
Ok, antes de continuar, quiero que escuchemos ahora lo que dijo el secretario Luis Almagro de la OEA respecto a este tema de Venezuela. Escuchemos. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de los electores para ser válido. Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su globalidad, y no solo componentes o sectores del mismo. En ese sentido, la propuesta anunciada es cerrada, inconstitucional y fraudulenta. La conformación de la constituyente, solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una asamblea constituyente, convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Bueno, señor Vivanco, esto lo dice el secretario Almagro, y para los que están en casa y que tal vez no están familiarizados con este personaje, él fue en su momento funcionario de uno de los gobiernos de izquierda. El Frente Amplio Nacional es un gobierno de tendencia socialista también. Es decir, no le está diciendo a alguien de derecha. Digo esto porque en un país polarizado como el nuestro, siempre este tipo de argumentos o de preguntas se suelen ver como, le está siguiendo el juego a la oligarquía, o le está siguiendo el juego a la gente del partido de izquierda. Entonces, la pregunta es, el secretario Almagro también básicamente está diciendo que el mecanismo para convocar a un constituyente es irregular y quizás basándose en lo que hizo el presidente Hugo Chávez en el 99, que por lo menos fue legalmente a preguntarle a la gente si quería que se hiciera una nueva constitución. Sí, al mismo tiempo, lo insinúa Almagro, el comité que va a presidir este proceso de reforma constitucional, si es que esto tiene futuro en Venezuela, es un comité integrado única y exclusivamente por autoridades del gobierno del presidente Maduro, así como cercanos, muy cercanos, como su esposa y otros altas autoridades, pero todas ellas de gobierno. Mira, la credibilidad de este proceso yo te diría que es nula. De hecho, hay gobiernos como el argentino o el de Brasil más explícitamente, que ha declarado este proceso, esta supuesta reforma constitucional, como un golpe de Estado, derechamente, en el caso de Venezuela. De tal modo que yo no creo que vaya a tener apoyo interno en Venezuela, ni menos aún apoyo a nivel regional. Ahora, para que la gente vaya entendiendo en casa también, este proceso, digamos, de erosión de balances y contrapesos en la República Bolivariana de Venezuela se ha ido dando a lo largo del tiempo. Es decir, algo que a mí me pareció tremendamente irregular fue cuando se aprobó la posibilidad de que el presidente pudiera gobernar por decreto, con la famosa ley habilitante, una vez la Asamblea Nacional le ha aprobado la ley habilitante o el poder habilitante. ¿Puede explicarnos eso? Mira, Carlos, en Venezuela se han ido erosionando, socavando los principios básicos del Estado de Derecho, de la democracia, desde hace ya muchos años. Antes de lo de la ley habilitante, se produjo una reforma profunda a la Suprema Corte. Esa la llevó a cabo el presidente Chávez. La Corte Suprema tenía una composición, y esto es un tema muy sencillo, de 20 magistrados. 20 eran los integrantes de la Suprema Corte. Estos magistrados estaban divididos. Más o menos la mitad eran contrarios a Chávez, en sus fallos se percibía esto, y otros eran afines al gobierno de Chávez. De tal modo que los fallos de la Suprema Corte eran erráticos ante una materia, dependiendo de la composición de las salas y de la presencia de más o menos jueces. Por un voto o dos se dirimía una disputa, en algunas ocasiones a favor del gobierno, en otras en contra del gobierno. El presidente Chávez contaba en ese instante con una mayoría mínima de 7 congresistas en la Asamblea Legislativa, y con esa mayoría reformó la composición de la Suprema Corte y pasó la Corte Suprema de 22 magistrados a 32, y lo que hizo fue incorporar a 12 nuevos magistrados, todos ellos incondicionales chavistas. Desde el 2004 a la fecha, la Corte Suprema ha sido una Corte Suprema instrumental
al Ejecutivo. En otras palabras, una Corte Suprema que en sus fallos sostiene que la Suprema Corte no está para defender la separación de poderes, que la Suprema Corte está para profundizar el socialismo bolivariano. No lo digo yo, lo dicen los fallos de la Corte Suprema. Y con eso, con el dominio de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial, el gobierno del presidente Chávez y luego el presidente Maduro empiezan a acumular poder, a concentrar poder, y hoy día en Venezuela, salvo por la Asamblea Legislativa, no existe una institución democrática en pie capaz de frenar, de prevenir o de sancionar abusos por parte del Ejecutivo. Lo que tú mencionas de la ley habilitante es un ejemplo más de lo que es acumulación de poder, en el sentido de que el Ejecutivo está facultado para prácticamente por decreto legislar en materias tan delicadas como temas económicos o temas de seguridad o temas abiertamente políticos. Ahora, me llama la atención lo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Los magistrados, por casualidad, son también vitalicios? No, se van renovando, tienen unos plazos que se van cumpliendo con el tiempo, pero hasta ahora el gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro se han encargado que esos magistrados sean en su integridad chavistas. De hecho, cuando la oposición gana el control de la Asamblea Legislativa, lo que hacen es adelantar los procesos de elección. Incluso algunos magistrados voluntariamente renuncian a sus puestos como magistrados de la Suprema Corte, a pesar de que les quedaba todavía un año o dos en ejercicio, para generar elecciones con la vieja Asamblea Legislativa, la que estaba controlada por el señor Diosdado Cabello. Y eso lo hacen horas antes, días antes y horas antes de entregar el control de la Asamblea Legislativa a la nueva Asamblea. La nueva Asamblea Legislativa no ha tenido hasta ahora ninguna oportunidad para designar siquiera a un magistrado de la Corte Suprema. Es decir, básicamente antes de que entrara una Asamblea Nacional que iba a estar casi completamente en contra del presidente Maduro, renuncian buena parte de los otros magistrados y la Asamblea anterior, que es la que dominaba el oficialismo, nombra a los nuevos magistrados que tienen, intuyo yo, un periodo de cierta cantidad de años para seguir sirviendo. 10 años, 9 años, unos plazos larguísimos para poder seguir operando. Y es la Corte Suprema la que se encarga luego de declarar inconstitucional 23, fíjate tú, 23 de las 24 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa, que ha estado operando durante un año y medio, ¿no?, la Asamblea controlada por la oposición, ha podido aprobar, promulgar, dictar 24 leyes que tratan sobre distintas materias. De esas, 23 han sido declaradas por la Corte Suprema inconstitucionales. Y no solo eso, sino además, la Corte Suprema ha despojado a la Asamblea Legislativa del derecho a legislar o a decidir en materias, por ejemplo, presupuestarias. El presupuesto en Venezuela lo decide la Corte Suprema, por decisión de la Corte Suprema. Es decir, este es un principio que emana de la Revolución Francesa y es reconocer que la Asamblea Legislativa, que el Congreso, donde hay representación popular, son los que, en definitiva, deciden las asignaciones de partidas del presupuesto. El Ejecutivo propone y el Congreso decide. En el caso de Venezuela, por decisión de la Suprema Corte, es la Suprema Corte la que decide. No solo eso, hace un mes y medio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema decidió asumir todas las atribuciones del Congreso y despojar completamente al Congreso de Venezuela de facultades legislativas que las asumía desde ese minuto el Poder Judicial. Esta fue justamente, digamos, la crisis que generó una condena prácticamente unánime a nivel regional y fue calificado esto como un golpe de Estado. Tal fue la crisis que a las pocas horas Maduro se vio obligado a exhortar, entre comillas, exhortar a la Corte Suprema a parcialmente revocar esas decisiones.
Pero eso es un tremendo robo de poder. O sea, ahí se anula básicamente la relación de balances y contrapesos. Básicamente, entonces el presidente Maduro podía legislar, gobernar, controlar las Fuerzas Armadas y encima de eso le puede legislar. Absolutamente, la concentración de poder es total. Al mismo tiempo, estamos hablando de un régimen cívico-militar. No te olvides que buena parte del gabinete son militares, ya sea en retiro o en ejercicio activo. Buena parte de los gobernadores también son militares en ejercicio activo, en retiro. También ten en cuenta, por ejemplo, que esta crisis de desabastecimiento, que es una crisis humanitaria espantosa, que afecta especialmente a los más pobres en Venezuela, con escasez de alimentos y una escasez tremenda de medicinas básicas, incluso de insumos, de algodón, de alcohol en los hospitales. Todo eso para, en teoría, resolver el problema de abastecimiento, el gobierno decidió asignarle a distintos generales la tarea de la distribución de algunos de estos productos. Entonces hay un general a cargo del detergente, por ejemplo, otro general a cargo, digamos, de la harina, otro del azúcar. Están ellos a cargo, digamos, de asegurar que exista abastecimiento a nivel nacional sobre esta materia. El asunto no camina, no mejora, y las denuncias contra estos generales por corrupción son diarias y están perfectamente documentadas, especialmente por medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Ahora, quiero que abordemos el tema de las Fuerzas Armadas porque intuyo yo que buena parte de la razón por la cual el gobierno del presidente Maduro sigue funcionando es porque tiene el apoyo incondicional de buena parte del sector militar, pero quiero hablar del tema legislativo antes de que pasemos a este, y es, ¿se estaba realmente convirtiendo en una fuerte oposición para gobernar al presidente Maduro en la Asamblea Nacional, que ahora tenía mayoría opositora? Mira, la Asamblea Legislativa desde un principio tenía, digamos, la elección de un resultado abrumadoramente favorable al gobierno y por ello ellos tenían el pleno control. Pero en la práctica, a través de la Corte Suprema, lograron anular las facultades de la Asamblea. Estaban constantemente el Tribunal Supremo declarando inconstitucional las medidas, la legislación que era aprobada por la Asamblea. De tal modo que me parece que el esfuerzo final por sacar de circulación por completo a la Asamblea Legislativa simplemente fue la evolución de lo que ha sido un proceso que se ha ido degradando gradualmente, paulatinamente, en cuanto a transformarse derechamente en una dictadura. Allí quedó, creo que, de manifiesto la fachada democrática que mantenía ese régimen, al punto que fue la OEA la que llegó por mayoría de votos a determinar que se había producido en Venezuela hasta el día de hoy un rompimiento del orden constitucional. Esas son palabras mayores que facilitan o permiten la activación de la Carta Democrática, y por eso es que Venezuela está en este instante bajo el examen de la mayoría de los Estados miembros de la OEA, quienes creen que hay condiciones para aplicar la Carta Democrática. Este proceso de concentración de poder forma parte de la naturaleza del régimen. Estamos hablando de un régimen que está aferrado al poder a cualquier precio y que entendía en su momento, hoy día ni siquiera eso, que la legitimidad del régimen provenía de la capacidad que tuviera para hacer elecciones. Eso fue el principio cardinal de Chávez. Chávez defendía su legitimidad sosteniendo de que él convocaba elecciones y las ganaba todas. Y no deja de tener bastante razón Chávez, porque efectivamente ganó con frecuencia prácticamente todas las elecciones, salvo un par de referéndums donde le fue mal. Pero en las elecciones periódicas las ganaba continuamente Chávez. Pero eso es creer que la democracia es simplemente elecciones. La democracia
tiene evidentemente una legitimidad de origen que se da en la competencia electoral, pero también una legitimidad de ejercicio que depende de cómo te comportas tú, cómo te conduces respetando las instituciones democráticas. Eso jamás lo entendió Chávez. Chávez entendió que él creía que al ganar la elección, él tenía facultades y licencias para gobernar de cualquier manera. Y si había críticas sobre su récord interno en materia de derechos humanos o libertades públicas, en materia de libertad de expresión, por ejemplo, inmediatamente invocaba el viejo y ya, digamos, conocido argumento de la soberanía nacional. La soberanía nacional le permitía a él hacer y deshacer en Venezuela, y cualquier crítica representaba una injerencia a los asuntos internos. Esos principios son propios de las dictaduras, de los regímenes autoritarios. No forman parte de lo que es hoy día un gobierno democrático que ha acogido instrumentos y principios regionales en materia del ejercicio del poder en una sociedad donde exista Estado de Derecho y exista además principios básicos de una democracia representativa. En el caso de Maduro, ni siquiera hoy día está dispuesto a hacer elecciones. Suspendió el referéndum revocatorio, lo hizo a través de los tribunales que controla, y al mismo tiempo ha suspendido las elecciones regionales. Entonces ni siquiera está dispuesto a medirse hoy en elecciones en Venezuela, de tal modo que esa es justamente una de las demandas de la comunidad regional, que haya elecciones con un calendario claro y a corto plazo en Venezuela. Eso denotaría entonces que probablemente no controla en su totalidad las instituciones electorales. No, él las controla. El Consejo Electoral es absolutamente subordinado al Ejecutivo, absolutamente. El problema está en que los resultados, las encuestas que existen, todas las encuestas consistentemente muestran que el apoyo al gobierno es prácticamente mínimo. Y con ese apoyo, los resultados que podría tener una elección con participación y, digamos, por ejemplo, incluso con observación electoral, en fin, serían probablemente devastadores para el gobierno de Maduro. Ok. Con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de las relaciones con las Fuerzas Armadas, presos políticos, entre otras cosas. Pero antes de irnos, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Para más información, llame al centro de contacto al 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, señor Vivanco, hablemos ahora de por qué el régimen del presidente Maduro se sigue manteniendo. Es decir, ¿cuáles son las relaciones que él tiene exactamente con las Fuerzas Armadas? Mira, esa es una gran incógnita. Ese es un tema donde no hay mayor información. Ahora, yo sí creo que las Fuerzas Armadas deben ser, en toda América Latina, Fuerzas Armadas profesionales, apolíticas, no ideológicas, comprometidas con el respeto por la Constitución y totalmente subordinadas al control del poder civil, de las autoridades democráticas civiles. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas en Venezuela, muchos de sus altos mandos hacen parte en labores del gobierno y algunos del gabinete y otros, ya decía anteriormente, en ejercicio o en retiro. Y el jefe militar de Venezuela, el general Padrino López, está constantemente lanzando eslogans, ¿no?, y declaraciones y muletillas ideológicas, repitiendo las mismas palabras o frases afiebradas del gobernante en Venezuela, de Maduro. De tal modo que da la impresión que la cúpula militar está fuertemente ideologizada y se siente representada con el régimen. Por cierto, también hay denuncias serias, creíbles, que hablan no solo de corrupción, sino también de narcotráfico por parte de altos mandos de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Todo esto
te genera un cuadro muy complejo, muy difícil de examinar y además muy difícil de anticipar cuáles son los próximos escenarios en Venezuela. Yo realmente lamento que las Fuerzas Armadas venezolanas no se hayan mantenido completamente al margen, digamos, de la polarización política. Y no digo que se identifiquen ni con la oposición, pero tampoco con el gobierno, que sean unas Fuerzas Armadas que den garantías a todos, que sean, digamos, neutrales, profesionales. Pero lamentablemente el grado de politización al más alto nivel de las Fuerzas Armadas es muy fuerte. Ahora, hablemos de la persecución política. ¿Realmente existe esto en Venezuela? Es decir, cuando nosotros escuchamos a algunos funcionarios afines al gobierno de Venezuela, escuchamos que es simplemente pura propaganda. Pero sabemos, por ejemplo, que uno de los principales líderes, Leopoldo López, sí está preso y tiene buen tiempo de estarlo haciendo. Entonces la pregunta es si él es un caso aislado o si realmente existe una persecución sistemática. Mire, en Venezuela, a diferencia del resto de América Latina, existen, de acuerdo a la más autorizada organismo especializado en estas materias, que es Foro Penal, que es una organización que agrupa a abogados penalistas a través del país y que ofrecen asesorías jurídicas y representación jurídica gratuita a personas que les han violado sus derechos fundamentales. El control que hace Foro Penal hoy día habla de más de 100, 120 casos de prisioneros políticos. Hay casos connotadísimos, ¿no? Como el de Leopoldo López, un caso que nosotros hemos examinado directamente, que consideramos que es una prisión arbitraria, donde no existen méritos, no existen evidencias que lo comprometan en la comisión siquiera de un delito. Y sin embargo fue condenado a 14 años de prisión, ya lleva 3,5, está aislado en una prisión militar, con fuertes restricciones para ver a su familia y ver a sus abogados, un abuso de poder flagrante. La principal evidencia contra Leopoldo López descansa en un examen de la retórica de sus discursos, donde una supuesta especialista, al examinar sus discursos, sostiene que en sus discursos él enviaba unos mensajes subliminales, es decir, unos mensajes ocultos en el discursos públicos, discursos en plaza pública, en Caracas, donde él llamaba a defender la democracia, a luchar por la democracia, por los valores libertarios. Entonces esta analista llegó a la conclusión que al referirse a la democracia estaba indirectamente sugiriendo un golpe de Estado. Es decir, esto es propio de la Inquisición española. Estos son recursos que se utilizaron, digamos, en la Edad Media, en el Renacimiento. Estamos hablando de el abuso de poder más absoluto, el creer que uno puede construir un proceso penal sobre la base de insinuaciones indirectas. Esa es la prueba que existe en el caso de Leopoldo López. Todo el resto está completamente fabricado por el régimen. Pero hay otros dirigentes como Ceballos que están en la misma situación, el exalcalde de Caracas. Hay connotados casos de personas sujetas a unos procedimientos donde no ha habido garantías, no ha habido derecho a la defensa, a presentar un testigo, a defenderse en un juicio realmente con transparencia, con equilibrio. La verdad es que los opositores, la sociedad civil, los medios de comunicación están a merced del ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, en una indefensión donde no hay prácticamente recursos que interponer. Y lamentablemente esa circunstancia se ha mantenido durante muchos años en Venezuela. La fiscal general, Luisa Ortega, recién ha empezado a emitir, a dictar, digamos, a formular algunas críticas al respecto. Pero esto es, te digo, habitual y frecuente en Venezuela. El caso, por ejemplo, de Braulio Jatar, un periodista chileno-venezolano que cometió el grave error de dar a conocer un video, porque él tenía un medio de comunicación en Isla Margarita, donde un sector de la población
espontáneamente protesta contra Maduro, en presencia de Maduro. Y protesta tan fuertemente que Maduro se ve obligado a huir de ese sitio, lo sacan sus custodios rápidamente. Ese video dio la vuelta al mundo. Ese periodista, al día siguiente, le fabrican un proceso, supuestamente por manejos de dineros, en fin, y todo fabricado, y lo condenan, y lo procesan, perdón, y está hoy día detenido en Venezuela, a pesar de los reclamos que se han hecho desde Chile por ser un nacional de ese país. Ahora, pregunta, ¿por qué Leopoldo López, por ejemplo, está preso y Enrique Capriles está libre? Bueno, Enrique Capriles está libre, pero hace un par de meses, mes y medio, un tribunal controlado por el gobierno de Maduro dictó nada menos que una sentencia inhabilitando a Capriles por 15 años. Fíjese usted, mire la situación en la que nos encontramos en Venezuela. Los dos principales líderes de la oposición política venezolana, uno en prisión, condenado a 14 años, el otro en libertad, Capriles, Enrique Capriles, pero con una inhabilitación para postularse a un cargo de elección popular por 15 años. Es decir, esto es prácticamente una caricatura de cómo actúa una dictadura. Bueno, hablemos ahora de algo también que se dio, y es de esta reunión del CELAC que se dio aquí en El Salvador. Sin embargo, a esta reunión no asistieron muchísimos países. Lo que me pareció, no sé si una falla en la convocatoria, una falla en el tiempo o una demostración política de los países que decidieron no asistir. Mira, Carlos, por muchos años el gobierno de Venezuela, tanto durante Chávez como Maduro, se las han arreglado para proyectar una ficción de lo que ocurre en Venezuela y negar la realidad en Venezuela, el desabastecimiento, la crisis en materia de seguridad, los abusos en materia de derechos humanos, la falta de libertad de expresión, los presos políticos. Es decir, han montado una operación de propaganda para no tener que rendir cuentas respecto de su récord, respecto a lo que ocurre en Venezuela. Eso ha ido felizmente cambiando y la comunidad regional, que se ha demorado mucho en condenar y reaccionar frente a lo que ocurre en Venezuela, felizmente hoy día la mayoría de los gobiernos democráticos de la región, los gobiernos que representan hoy día el 95% del territorio, la población y el Producto Geográfico Bruto de América Latina, han condenado a Venezuela y han sostenido que ha habido allí un rompimiento del orden constitucional. Esa es, felizmente, la realidad de Venezuela y la realidad en la que nos encontramos a nivel regional, a nivel de la OEA, donde gracias al secretario general Luis Almagro se ha podido ir avanzando y reflejando lo que es la realidad de Venezuela. Es evidente que esta reunión que se celebró el día de ayer acá en El Salvador, convocada por el CELAC, con participación del gobierno salvadoreño, pero también del gobierno de Venezuela, fue un esfuerzo que fracasó, destinado a construir nuevamente una ficción distinta de la realidad en Venezuela. Pero ya sería, creo que es demasiado tarde para que el gobierno de Venezuela logre presionar a los gobiernos latinoamericanos para que digan algo distinto de lo que ya dijeron en la OEA. Hay solo un puñado cada vez más reducido de gobiernos que por razones ideológicas, no de principios, ideológicas, adhieren incondicionalmente al gobierno de Maduro y lo defienden a rajatabla, donde no hay, ningún tipo de condicionamientos. Están dispuestos simplemente a repetir el discurso ideológico del gobierno de Maduro por afinidad ideológica. Otros porque tienen intereses económicos, parasitarios, ¿no? Dependen en buena parte del petróleo subvencionado de Venezuela y son objeto de la extorsión del gobierno de Maduro y entonces le prestan su voto. Ese grupo de países es cada vez más reducido, porque Venezuela ya no tiene el músculo que tenía en el pasado y la adhesión ideológica
se reduce felizmente a un pequeño puñado de países, y eso es lo que refleja el fracaso de la reunión acá del CELAC, convocada precisamente para construir una propaganda que pudiera contrastar las decisiones ya tomadas a nivel de la OEA. Entonces usted diría que de repente El Salvador desafortunadamente se prestó a este juego. El Salvador tenía la presidencia del CELAC, pero tiene en estas materias, yo diría, unas posiciones más bien ambiguas, ¿no? No está dentro de los gobiernos recalcitrantes, más fanáticos, que defienden al gobierno de Maduro, digamos, en cualquier circunstancia, y estoy pensando en Bolivia, en Nicaragua, obviamente en Ecuador. El Salvador hace parte de un pequeño grupo, muy pequeño, de países que tienen unas posiciones más bien ambiguas frente a esto, y para no comprarse el pleito, ni en un lado ni en el otro, abogan por el diálogo entre oposición y gobierno, como si el problema de Venezuela fuera falta de diálogo entre oposición y gobierno, y como si el diálogo, que ha durado ya más o menos un año, encabezado por Rodríguez Zapatero y unos expresidentes y el Vaticano, no hubiese fracasado completamente. Gracias al diálogo es que se suspendió el referéndum revocatorio, se suspendieron las elecciones regionales, se incrementó el número de prisioneros políticos en Venezuela, y la Suprema Corte se permitió despojar a la Asamblea Legislativa de sus facultades propias y asumirlas ella, transformándose en un parlamento en Venezuela. Todo eso ha ocurrido bajo la premisa de estar dialogando la oposición y el gobierno. Un diálogo completamente asimétrico, con un gobierno que controla todo el poder y con una oposición que es víctima del ejercicio de ese poder. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, señor Vivanco. Tengo entendido que recientemente en la OEA hubo dos votos, digamos, importantes. En uno, El Salvador votó en contra y en el último se abstuvo. Quisiera que me explicara porque esto, dice usted, es muy importante. Mira, ha habido realmente varias sesiones en la OEA del Consejo Permanente. El Consejo Permanente de la OEA son los embajadores que están acreditados ante la OEA, que residen en Washington y que asisten a las reuniones que frecuentemente se realizan. En circunstancias excepcionales se citan a reuniones extraordinarias de ese consejo. El consejo se reúne a diario, pero hay veces en que, por razones políticas, hay algún estado que convoca una reunión extraordinaria. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, se han convocado ya varias reuniones, varias de esas por parte del secretario general de la OEA, que tiene la facultad de citar a una reunión extraordinaria. En una muy importante se decidió por mayoría de votos en la OEA, 23 votos, que se había producido el rompimiento del orden constitucional en Venezuela. Eso prácticamente equivale, en otras palabras, a sostener que se ha dado un golpe de Estado en Venezuela. Esas son palabras mayores que permiten gatillar la aplicación fundamentalmente de la Carta Democrática. En esa votación, si mal no recuerdo, El Salvador votó en contra de esa resolución. Estoy prácticamente seguro que esa fue la decisión. Pero en la última votación, la que se hizo la semana pasada en Washington, a la que yo asistí, esa fue una reunión distinta en la que 19 estados aprobaron convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para que esos cancilleres examinaran la situación de Venezuela. Estas ya son palabras mayores. Estamos entrando en la fase, yo diría, final de actividad de la OEA en una situación tan dramática, tan crítica como la de Venezuela. Y en esa votación, como ya dije, 19 estados estuvieron por convocar a esta reunión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela. Y El Salvador, en esa votación, se abstuvo, lo cual es muy llamativo, muy importante, porque un gobierno que
digamos, tiene una relación, yo diría, cercana al gobierno de Maduro, que haya decidido en un momento clave como ese, abstenerse, me parece importante y me parece que es hay que, digamos, valorarlo, esa posición, y creo que es revelador del aislamiento y del desprestigio creciente que tiene hoy día el gobierno de Maduro. Ahora, pero ¿cómo es visto eso por el resto de países? Primero votamos que no y luego votamos como que mejor no votemos. Mira, la abstención es un derecho, sí, puedes, digamos, optar por la abstención, pero la abstención de El Salvador me parece que refleja la incomodidad, la dificultad del gobierno para tomar posiciones claras en relación, definirse realmente en relación con la situación en Venezuela. Yo aspiro a que el gobierno actual empiece a definir posiciones más en función de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de las libertades públicas, de la democracia, y no simplemente preferir, digamos, sacarle el cuerpo a la jeringa, ¿no? Porque se trata de un gobierno con el cual el gobierno actual tiene simpatías ideológicas y prefiere no meterse en ese lío. Yo creo que en materias de principios y valores es justamente en las crisis donde uno define posiciones. Y es importante que en materia de derechos humanos se contribuya a desideologizar esta discusión. Esta discusión no es patrimonio de nadie. No hay ningún sector político que pueda abogarse la autoridad, la legitimidad para dictar cátedra en derechos humanos. En derechos humanos hay que estar examinando el récord, la práctica, los hechos. Y en función de los hechos, uno puede estar en condiciones de criticar al gobierno del presidente Obama, o al gobierno del presidente Trump, o al gobierno actual en El Salvador, o al gobierno de Lula en Brasil, al margen de los que puedan ser nuestras legítimas preferencias desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, si uno contamina el examen de lo que es la vigencia de las libertades públicas y los derechos fundamentales en función de las simpatías o antipatías que uno tenga con el gobierno de turno, creo que eso más bien facilita la violación de los derechos humanos, porque regresamos a un contexto más bien de Guerra Fría, donde a los enemigos se les exige todo, a los aliados y a los amigos ideológicos se hace la vista gorda. Y yo creo que ojalá que en América Latina retomemos el consenso por la defensa de estos valores fundamentales. Tengo una pregunta más nada más para usted, señor Vivanco, y es la siguiente. ¿Cuáles son los escenarios de desenlace de esta crisis política en Venezuela? Carlos, es muy difícil hacer una proyección, un pronóstico de lo que pudiera ocurrir en Venezuela. Yo creo que Venezuela está al borde del abismo. Aquí está el gobierno de Maduro jugando con fuego. Y está jugando con fuego, reprimiendo a diestra y siniestra. Recurre a la Guardia Nacional Bolivariana, a los colectivos que son unas pandillas de delincuentes armados, con licencia para portar armas, para detener, para disparar. Gran parte de las víctimas que ha habido en las últimas semanas, desde que la oposición ha empezado a movilizarse, son de los colectivos, de estas pandillas de delincuentes. Creo que el gobierno está actuando de una manera que es muy peligrosa, porque no quiere escuchar el reclamo de la mayoría de los venezolanos y está más bien atrincherado en el poder, resistiendo la crítica plenamente justificada de la comunidad regional, sin abrir realmente espacios racionales. Por ejemplo, si hubiera hecho esta propuesta de reforma constitucional que no tiene realmente mayor base, ningún sentido, realmente es un disparate y es una distracción, pero si lo hubiera acompañado con una decisión inmediata de liberar a todos los presos políticos, yo creo que eso habría sido una demostración tangible de una actitud de buena fe, dispuesta a desactivar, a bajar los decibeles de esta crisis. Al contrario, mi impresión es que el gobierno
está constantemente redoblando la apuesta y fortaleciéndose o tratando o intentando fortalecer sus posiciones en desmedro de los derechos básicos, de las libertades públicas de la gran mayoría de los venezolanos. Bueno, se nos acabó el tiempo, señor Vivanco. No me resta más que agradecerle que esté usted esta mañana aquí en República. Al contrario, un placer estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola, Carlos.